Continuamos con la segunda parte del ayuno. Y la pregunta sería la siguiente: ¿será que debo practicar ese ayuno el cual practicaba Israel? Y la respuesta es no, porque nosotros no estamos sujetos a esa clase de ceremonias y no es para nosotros. En el Evangelio de Mateo capítulo 9, los discípulos de Juan le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les explica de que no había tristeza para ayunar y les dijo: mas cuando el esposo no esté, entonces ayunarán, no para buscar la presencia de Dios, sino de tristeza, porque ya no comerán más con él. En Mateo capítulo 9, versículo 16 al 18, el Señor Jesucristo dijo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Quiere decir de que yo no puedo traer cosas de la ley y remendar con la gracia, o traer cosas de la gracia y remendar con la ley. Son cosas totalmente diferentes. El ayuno en la ley era abstenerse de comer cosas de alimentos y de estar en posiciones de molestias que le causan tristeza. Pero el ayuno en la gracia me está exigiendo a mí y a ti es de que practiquemos la justicia y deje de practicar la injusticia, es decir, dejar el odio y practicar el amor. Ahora yo no puedo ayunar como los hebreos, porque estoy fuera de contexto. Si el ayuno estuviera vigente, ¿por qué no lo practican como lo hacía el pueblo hebreo? En echarse tierra, polvo, ceniza sobre su cabeza, vestir un saco de silicio. ¿Por qué no lo practican así? Si no lo hace así, usted está practicando un ayuno fuera de contexto y tiene en su cabeza rondando un punto de controversia bíblico. Jesús dijo en Mateo capítulo 17, versículos 19, 20 y 21: pero este género no solo sale sino con oración y ayuno. Lo que Jesús dijo no echa por tierra la demás evidencia vista en Isaías capítulo 58. Entendamos eso. ¿Dónde está el contexto de este texto? Está en Mateo capítulo 17, versículos 15 y 16. Había un lunático que había venido ante los discípulos de Jesús. Y aunque los discípulos de Jesús habían recibido autoridad para expulsar demonios, con el lunático los discípulos no pudieron, pues ellos estaban siendo instruidos por Jesús. Y vino la pregunta de los discípulos a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les respondió: porque les faltaba comunión de su fe con Dios. Les faltó fe, así que la expresión de Jesús cuando dijo: pero este género no sale sino con oración y ayuno, se refiere a la comunión con Dios. ¿Para quiénes? Para sus discípulos. Muchos creen que para ser aprobado por Dios deben afligir su cuerpo y se apoyan en la frase del apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 27. ¿En dónde? En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27. El apóstol Pablo dijo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habido siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Se centran en lo externo y no es así. Pablo lo que está diciendo es de que yo limito mi cuerpo y lo mantengo en servidumbre, es decir, lo hago mi esclavo, mi servidor, y no permito de que mis deseos se sobrepongan en mí. Si usted cree que necesita ayunar, hágalo, pero hágalo con los parámetros y prácticas que hacía Israel. Recuerde, con tierra, polvo o ceniza y saco de silicio, para que no se vea fuera de contexto. Usted verá si lo sigue haciendo o si lo practica así. Porque en la gracia no es necesario, porque vuestro verdadero ayuno se basa en practicar la justicia, el amor de Dios en obediencia. Si actuamos de esta manera espiritual, estamos ayunando no solo un día o en un rato, sino en cada momento.
Si lo hacemos en justicia, amor y obediencia, si practicamos la justicia de Dios, escuche, cada momento será bueno ante la presencia del Señor. Y recuerde, el Señor se complace más con la obediencia. Ciertamente, la obediencia es mejor que los sacrificios. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel les dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Por eso, mis amados en el Señor, ¿cómo ayunamos nosotros en la gracia? Ayunamos espiritualmente. ¿Y cómo lo hacemos? Actuando conforme en la voluntad de Dios, en obediencia, porque Dios se complace en la obediencia. Ese es el verdadero ayuno, y no el de afligir la carne, no el de estar aguantando hambre, y menos mostrando ante los demás y lamentándonos públicamente de que estamos ayunando. Eso es un acto hipócrita que Dios rechazó. Entonces la invitación para todo aquel que tenga la oportunidad de oír este video es de que nuestro ayuno verdadero lo hacemos en todo momento y todos los días, actuando conforme en la voluntad de Dios, es decir, obedeciéndole. Así estaremos ayunando. ¿Y cómo demostramos ese ayuno? Pues con nuestro testimonio, nuestro hablar, nuestro obrar para con mi prójimo. Recordemos de que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Y si cumplo este mandamiento, cumplo toda la ley y los profetas. Porque la ley universal de los mandamientos de Dios se basa en el amor de Dios. Mis amados en el Señor, si quieres oír todos estos temas en los cuales hemos estado hablando acerca del conocimiento, acerca del bautismo, acerca de la oración, acerca de la ley, acerca del día de reposo, y en esta oportunidad que estamos hablando del ayuno, posteriormente seguiremos hablando de la vigilia y muchos otros temas más, pues pueden ir a la página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra, y allí encontrarán todos estos videos que, gracias a la oportunidad recibida de parte de mi amado Jehová Dios, puedo compartirles a ustedes. Y si ustedes pueden compartir esta información tan importante, me ayudarán a contribuir para que aquellos que aún no conocen el verdadero significado de la palabra de Dios en su contexto, pues puedan acceder y puedan entender y comiencen a orar conforme a la voluntad de Dios y reciban este alimento sólido para su mente y su corazón, para que lo mediten de día y de noche y para que estemos en comunión con Dios. ¿Cómo estamos en comunión con Dios? Cada vez que buscamos de su presencia y estudiamos su palabra. Mis amados en el Señor, recuerden La Restauración del Reino de Dios en YouTube. En Facebook, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra. Entonces, mis amados en el Señor, para todos, un feliz y bendecido día y un abrazo en el Señor. Dios nos bendiga.